Ok, señores, quiero hacer un fuerte aplauso, por favor, porque estamos en vivo. Usted sabe que nosotros siempre entramos diferente porque a Lora no le gusta, porque a Lora lo que... En el tiempo de Lora, él piensa que estamos en el tiempo de Corporán, esa gente que hay que entrar voceando y todo. Con positivismo, mi hermano. ¿Ah, sí? Lo siento. Porque no, porque tú quieres que entremos con... ¿Tú quieres que estemos como los belgas todo el tiempo desganado? No desganado, pero que al final al cabo no hay que hacer tanta bulla. Esta gente de dime. Europa siempre están, con todo lo cual del mundo, y siempre están que están cansados. Señores, gracias de nuevo. Como siempre, dándole la gracia a Dios porque nos da la vida y salud para poder entregarle este tipo de contenido a ustedes. Aquí están los colaboradores. Hoy estamos en la última cena para cerrar el fin de año porque ya miércoles 24 y próximamente próximo miércoles 31. Entonces no vamos a hacer programa porque La gente está en fiesta. claro, la gente está en fiesta y nadie está en nosotros. Hay fiesta. ¿Tiene fiesta usted, compañero, hoy? No, ayer el compañero estaba... Sí, en la Black and White, pero hoy, digo. No, hoy estoy... Libreta. Sí, estoy libreta hoy. Señores, usted sabe, DJ Lora, Ricucci, que... Ricucci en la casa. Oye, lo anoté En el mejor podcast. para aprenderme. Floppy, ¿qué se siente, como dice la canción, que te quedaste con todo? Esa canción le molesta. Esa canción siempre va a ser el corte de tema? nosotros, para nosotros hacer los cortes, y ustedes van a tener que acostumbrarse porque va a ser el eslogan de nosotros. Vamos a ver si la promoción la hacemos también con eso. Vamos a dar un pedacito, por favor, un chingo. Dale un poquito. La vaina partida. No, a mí no que me tripea esa voz. Mira. En tu casa, en la mesa del comedor, hacer una entrevista. Mesa del comedor, mesa del comedor, mesa del comedor. 2020, que significa que lo que estamos hablando es cosa real. Mira, para entrar un poquito en materia, porque hoy tenemos una invitada que se puede decir que es emprendedora, autodidacta, porque lo que trabaja fuera de su emprendimiento lo aprendió ella, entonces autodidacta. También Y tenemos caribeña, aquí, con sabor del Caribe. para entrar directamente con la invitada, tenemos aquí, usted sabe, la compañera que es nuestra hermana Cosita, la más intensa. Pero se la adora como quiera que sea, porque usted sabe que hay gente así que uno tiene que tener al lado. Mírame, tenemos hoy, ¿cómo es tu nombre? DJ Morenita. No, DJ Moreni. Moreni, DJ Moreni. La mamacita del Caribe. Esa. La mamacita del Caribe, ¿de dónde vienes? De Cuba. De Cuba. Pero vives en Antwerpen, ¿no? Vivo en Antwerpen. En Antwerpen. ¿Qué tiempo tienes viviendo por aquí? Bueno, yo vivo en Antwerpen hace 20 años. ¿20 años? Casi nada. ¿Y Una cuántos años tú basurita. tienes? Yo 29. Bájale un poco el 29. micrófono así para que te dé frente. Ahí. Con fuerza. Sin hambre. Ahí. Wow, la verdad No que voy yo al hasta gym, me no voy al sorprendo. gym, no voy al gym. Me sorprendo No, porque aquí ella no tiene- vamos al gym muchos. Tú tranquila. Floppy, digo que me sorprende porque ella tiene 29 años. Ella no parece de 29 años. Ella parece de 22, 23 años. Gracias. Una niña, sí, Una una niña. chichi. Sí, está ¿Verdad que jovencita. no? Yo me muy mecha. Thank you. Mírame, Moreni, ¿qué edad tienes? Si se puede decir, porque a la mujer no se le puede 29. preguntar. 29. 29. Sí. DJ, ¿hace cuánto tiempo eres DJ? Yo comencé mi journey hace 3 años. 3 años. Sí. Pero bueno, hace 3 años empecé a aprender. O sea, Pero ya tú tocas en fiesta y tienes itinerario y todo, ¿no, verdad? Claro. ¿Cuánto tiempo tú tienes tocando en discoteca? Bueno, desde que empecé, al poco tiempo fui a mi primera fiesta y ya desde ahí siempre he tocado en diferentes lugares. ¿Cuál fue la primera? La gozadera, en las mañanas. Raico. Oh. Sí, Raico. Qué heavy, ¿no? Te dio Muy ese heavy, sí, chance. porque él me dio chance. Yo no había tocado en ningún lugar así en público y ya él me dio chance. Ya muy chévere porque la fiesta estaba buena, mucha gente, ambiente. Y ya de ahí en adelante he tocado en muchos lugares. Pero tú tienes 3 años, pero ¿hace cuánto tiempo que lo estás haciendo profesionalmente hablando? Eso de que empezó. Desde que empecé. Desde que empezó. Se O sea, casó, que te tuvo pagaron en la oportunidad. gozadera. No, la gozadera fue el primero que hice y creo que el único
que no me pagaron. Ya, fue por Sí, fue la promoción, la Sí, oportunidad, exacto, claro. exacto, Yo claro. súper agradecida. Con Raiko. con Sí, Raiko es heavy. Raiko Pero es bueno, de lo de uno. yo empecé yo hice mi primer curso de DJ en diciembre del 22 y ya, en la gozadera fue en mayo y ya a partir de ahí ya en el verano ya tenía mis trabajitos. El que está puesto, ¿verdad? ¿Sabes? Ok, hace 3 años, pero tú también eres propietaria o diriges o tienes un café. Ajá, Café. Café. Y esa Café Ceci, Cubita. y esa Se le Ceci. fue una S ahí. Café Café Cubita. Cubita. Café Cubita. ¿Dónde está el café? En Vivre. Dale. Mirando ahí a la cámara, dale una payola a tu café. Café Cubita, Vivre, Alphonse van Pemberklaan, número 11. Wow. Tenemos Y que en dar una español. cita por allí Pues claro. para irnos a tomar unos cuantos Cuba Libre y unos cuantos mojitos. Claro. Bueno, de hecho, dicen por ahí que nosotras tenemos los mejores cócteles de Del Oostflandre. área. De Ostflandre, lo que la gente Wow. dice, ¿verdad? Café Cubita. ¿Cuánto tiempo tú tienes que tú abriste el café? Hace 2 años, yo digo nosotras porque yo lo abrí junto con mi mamá, entonces nosotras trabajamos, ella trabaja más que yo de hecho, porque yo trabajo entre semana, también tengo mi trabajo de día, ¿no? Y ya mi mamá es la que trabaja entre semana y yo la acompaño los fines de semana, pero bueno, decidimos abrir el café hace 2 años. ¿Está abierto todos los días o solamente los fines de semana? De martes a sábado. Excelente. Bien. ¿Desde qué hora? 3 años. Empezamos a las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche, los días entre semana, y los fines de semana hasta las 3 de la mañana. Wow. Bien. A nivel de emprendimiento, ¿cuál es el público que te gusta llamarle la atención? Bueno, eso es un tema un poco delicado porque nosotras empezamos el café, teníamos una idea que al final lo que surgió fue diferente a lo que nosotros teníamos originalmente pensado, ¿no? Porque cuando nosotras empezamos, la idea era de organizar fiestas de salsa. La pareja de mi mamá es DJ Joel, que toca música cubana, salsa, y yo también estaba como con mi cosa de DJ, entonces nosotros teníamos pensado hacer fiestas de salsa, más bien, y queríamos enfocarnos en eso. Pero con el tiempo, por no sé por qué razón, tal vez por el dónde está el lugar, o el público que nos ha llegado ha sido ya muy belga, o sea, muchos belgas que vienen. Sí, porque en esa área de por ahí debe haber muchos. Sí, belgas. sí, ahí no hay muchos ni latinos ni extranjeros. Y entonces el público que nos llega es belga, pero son belgas que le gusta el ambiente Latino. latino. ¿Entiendes? Porque ahí en esa No, zona y esta gente, ya no tú hay sabes, nada. cuando se pegan con nosotros, con ese sabor, esta música, el Sí. merengue, la bachata, ya tú sabes, esta gente no se despegan. Mira, Ay. saludando un poco ahí a la gente mía que están haciendo entrada por ahí. Chiquitín, la gente de Madrid, Darling City, que sacó su tema hace poco, Darling City, que viene próximamente su EP, un chamaquito con mucho talento de allá de Madrid. Usted sabe que vamos a estar moviéndonos mucho, lo que pasa es que estoy realmente enfocándome en lo que es más Bélgica, Bruselas, para poder darle un poco más el boom de lo que nosotros tenemos aquí y después salir a hacer un poquito más de contenido con la gente que vive fuera. de Dice artistas. Anthony Torres que tenemos que preparar un tubo para que venga para venir a bailar para acá. Sí, nosotros al final al cabo, Tranquilo, hoy que eso viene. Moreni también, ahorita cuando viene a ver, la aprende. Pero mírame, tú sabes que al final para eso traemos los DJ, para que ustedes puedan disfrutar de su talento, porque cada DJ tiene una forma diferente de De tocar. y de expresarse. Entonces, estamos tratando de que ustedes lo conozcan a cada uno, así como conozcan los emprendedores, como también conozcan los personajes que en un par de raticos también le tenemos una chica que se va a curar un poquito con ella, porque es un personaje realmente. Mírame, también dándole saludo a la gente mía de Rotterdam, Pollo Botado. Mira cómo se está curando producción ahí atrás. ¿Cuándo vamos a ir por donde otra? Tenemos que ir para Rotterdam a comerse el pollo. Sí, el sí, botao. vamos para allá. Voy a hablar con Botado a ver si hacemos un podcast, hacemos Allá un live mismo, desde allá. Sí. Ah, excelente. Hacemos un live desde allá. De todas maneras, 2026 promete mucho. 2026 promete mucho. Recuerde que todo esto puede suceder. Al final y al cabo, nosotros estamos aquí en Europa, son 48 países, para nosotros poder visitarlo y poder hacer live en directo. Y me disculpan. Mira, Moreni, Dime. ¿qué tú buscas? Ya que tú tienes tu negocio, es así se le puede decir, y realmente eso es cuando tú quieres lograr algo en la vida, es tener tu negocio, está chile, ¿no verdad? Pero también eres DJ. ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? Vamos a ponerlo, vamos a dividir eso en dos.
como DJ y como emprendedora. Ok. Porque son las Ser DJ, ser emprendedora. Bueno, yo lo veo son dos cosas diferentes. ¿De qué forma? Ya, yo soy... Sí, es muy Lo diferente. de Deja que ella fluya porque tú ves. mi negocio es una forma de ganar dinero, de tener un poco más de entrada, para tener un poco más de libertad en lo que quiero hacer. Y lo de DJ ya es algo que me gusta a mí personalmente. ¿Me entiendes? Un Por eso, ejemplo. O sea, que tú lo ves como un hobby. No, es No. una pasión. Exacto. No es un hobby, pero es algo que me apasiona, es algo que me gusta y es algo que me gustaría crecer mucho más. Y si en algún momento yo pudiera solamente ser DJ y no hacer más nada, pues Pero ¿quién te introdujo? Perfecto. ¿O tú mismo decidiste de yo... un momento a otro decir, me gustaría sí, tocar? ¿O sí. alguien te dijo que, ¿por qué no te pone...? No, yo de un día para otro, sí, era como en esta fecha más o menos de Navidad y yo estaba en mi carro y yo dije, ¿qué hago con mi vida, loco? Porque yo no tengo hobby, yo no... Ya, tú sabes, iba para el trabajo, del trabajo, y me iba a ver una serie, iba de fiesta, pero ya era todo, ¿entiendes? Entonces yo dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces yo dije, bueno, ya que estoy tan metido, porque yo trabajaba en Carré, en la discoteca, como bartender, ¿no? Y entonces yo estaba todo el tiempo metida en la discoteca por el trabajo y porque me gusta. Y entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Y ahí me surgió la idea. Y al otro día fui para el Media Market y me compré un DDJ4, el chiquitico. Y hice un curso así de 5 horas en Bruselas con un profesor belga. Y ya, y ahí empecé. Bueno, me gustó. Y ahí ¿Qué todavía tipo de estoy. música tú tocas? Bueno, yo toco forrado reggaetón. O sea, puedo tocar cualquier cosa. Yo toco salsa. Si me invitan a una fiesta de salsa, te toco salsa cubana. Si me invitan a una discoteca, te toco reggaetón, música comercial. Pero también te puedo tocar R&B. También toco Afro House, Latin House, dance. Todo un De todo. poco. Me Eso, doy eso se le llama open format. open format. Pero Pero mi preferencia es Ay, me definitivamente tienes el alto, me acuerdo. reggaetón. una chica maldita como vez. tú, tan ocupada, con un café, también como DJ, ¿cómo está el corazón tuyo? ¿Tiene tiempo para el amor? Siempre hay, va eso. Pues claro, no tiempo tengo tiempo, pero no espacio. O sea, ya mi corazón está lleno. ¡Wow! Tú estás comprometida. muy Ahí- profundo eso. de ahí surge otra pregunta. ¿Cuál? Es siempre muy interesante. ¿Cómo lo ve tu pareja el asunto de que tú los fines de semana, quizás no siempre, pero sí te toca, ir a tocar y llegar tarde a la casa? Es un oficio que uno está rodeado de muchas tentaciones. Muchas personas de alto nivel se le acercan a uno y las tentaciones están ahí. ¿Cómo tu pareja dirige Pues esa situación? Pues me gusta esa pregunta porque mi novio es un poco celoso. Como no Por lo eso veo, hice la pregunta. Es no lo normal, veo- es normal. No lo veo mal porque No es yo normal, también, pero sigue. o sea, yo también lo Es soy. normal ser celoso. No digo no un celo como algo extremo, No es extremo, pero pero yo sí siento que es como si tú quieres una persona, Pero eso es bueno, tener porque una cuando uno preocupación, tener una preocupación por si esa persona está en un lugar como una discoteca muy frecuente, que es un lugar donde hay muchas tentaciones, como tú bien dices, está el alcohol, está la música, está el baile, está la gente. O sea, la gente va a una discoteca a buscar, muchas veces a buscar sí. atención, a buscar pareja. Entonces, en ese sentido, yo siento que es normal que él tenga cierta preocupación, pero yo creo que lo más importante en todas las parejas es la confianza. Exactamente. Y eso es algo que en la relación que nosotros llevamos no falla. O sea, yo confío plenamente en él, o sea, con los ojos cerrados. Sí, Ya, pero tú y él- dijiste por aquí- preocupación Por aquí la pregunta y es no que celo. tú confíes en él, es Mira, que confía en ti. Y haciendo- a eso voy. Ambos. Deja que a deja eso que voy. termine, deja que termine. Para mandarle un saludito ahí, saludo a Nelvira, la familia Yacán, la gente con su asociación de ayuda. Saludos a los para mi niños. mamá. También saludo, recuerde que también no es que aportamos alguito, no es que somos patrocinadores, como nos pusieron. Nos pusieron ahí, ustedes saben. Somos Pero patrocinadores. Una sonrisa. Y ya. Alegre. Una sonrisa por un juguete, para los niños de Puerto Plata este próximo 6 de enero. Ponme en mi cámara. Oye, Flow, bro, la vaina no es obligado.
Deja de estar tirándome vaina de que no, que sí, que claro que te hiciste el loco. No es obligado. Y si no hay cuarto. Saludos para mi papá también, Víctor Marú, el Marú activo de República Dominicana. Raymond, el tipo que bregó la mesa. Raymond, Hay que dar sus dice? saludos, señores. Recuerden darle like antes de entrar, ya que aparecen en un pasillo, entran y salen. Denle a like antes de entrar, antes de salir. Compartan la Mírame, vaina, más gente. Déjala que siga desarrollando, ya no Ok, termina. fluye. No, pues los saludos, la gente está ahí por eso. Fluye. Pues ya. Nos quedamos que como él confía en ti. La Claro, confianza. yo confío en él y él también confía en mí. O sea, yo no le he dado ninguna razón para que no lo haga y él cuando puede acompañarme me acompaña, cuando no puede acompañarme no me acompaña, pero él no tiene ningún problema en absoluto con lo que yo hago. Cuando yo lo conocí ya yo estaba ¿Qué tiempo tienen DJ. juntos? 2 años y medio. Eso es lo Que mejor. yendo Es muy Él te diferente. Él te conoció siendo DJ. Es muy Sí. diferente tú decir celo o preocupación. Ella dijo, cuando ella sale, él Sí, se sí, preocupa. exacto, exacto. Sí, Y él si se hay preocupa. confianza, yo creo que no hay espacio para ser celoso. en realidad. Siempre está ahí eso es que lo que pasa es que hay un límite que a veces uno como hombre no lo cruza, pero siempre eso está ahí. Porque estamos hablando de que tu pareja está en un lugar donde tú sabes que lo que hay es candela. Yo digo que los ¿Entiendes? celos tienen más Y que que ver con por tu eso- propia inseguridad que Claro con la que otra sí, persona. pero por eso dije que hay... Entonces, por el eso- tema de los por eso celos, te- vamos a notarlo. Por eso, por eso te dije que hay un límite, hay un nivel donde uno llega que, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, una cosa es como ella dice, se preocupa, él lo coge chilling, él sabe lo que hay, se preocupa porque mi pareja está en la Pero yo noche y pienso- esto. Ustedes se conocieron Pero, tú siendo DJ ya. sí, Sí, pero, pues. pero, está el tema de que, concho, no me ha llamado, no me ha mandado un mensaje, creo que... Eso es ¿entiendes? preocupación. Una Pero pregunta. es lo que te estoy diciendo. ¿A No ti sé. te gusta que te celen? No. No creo, porque es que... No, claro que no, porque yo soy una persona que me gusta mi independencia. O sea, a mí no me gusta que me estén ni controlando, ni No que me solamente, digan me encanta. no solamente, lo que yo no puedo, lo solamente, que no puedo hacer. no solamente Claro. Entonces, eso. un hombre tiene que ser, ¿cómo le digo? Entonces, Un hombre Permisivo, tiene que entender que una permisivo. mujer tiene Permisivo. derecho a hacer su vida y que No, te yo puede dedicar la vida a ti, pero también tiene que haber espacio para ti, ¿no? Para lo que No, tú quieres. Mira que lo que pasa, yo te voy a explicar como DJ también que soy. ¿Qué es lo que pasa? Que uno como DJ sabe que uno se debe a un público. Y hay ciertas maneras y formas que uno utiliza que la pareja no la ven bien. Pero lamentablemente uno como DJ tiene que, si tú quieres una foto, yo tengo obligado que acercarme y hacer la foto. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, por eso te dije, hay una línea muy fina en la cual si la persona... Te dije, anoté el la tema de los pasa, celos ahí, Lora. Si Está la persona, anotado. si la persona la pasa, ahí es que vienen los conflictos y los problemas entre las parejas. Claro. Ahora, cuando esa persona no la pasa, pues las cosas marchan bien. ¿Entiendes? ¿Qué tiempo Y me eso va de los dijiste- dos lados. Eso es ¿Qué confianza. tiempo me dijiste que tiene con tu pareja? 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Eres feliz? Muy. Muy feliz. Sí. ¿Qué te hace falta? Ahora mismo, en este momento, en mi relación. o- Dinero. No, en tu vida. En tu Dinero, vida, en mi- dinero, tu vida. dinero. Claro. Aparte de Cuarto. dinero. Aparte de dinero. Porque a todos nos hace falta dinero. a En todos el nos hace futuro, falta. ¿cuál discoteca te gustaría visitar? Como DJ. Como persona, No, llévame. como persona. Bueno, no, me porque- imagino que ella como, Como DJ, DJ, es lo mismo claro. que estaban hablando. Es que como persona en el mismo sentido. No, Ahora como también persona estaban no, hablando. porque yo como persona me divierto lo mismo en Mambo Latin Club en Antwerpen Exactamente. que en No es lo- Resident, que no es lo medio- mismo. que un metro, uno por uno. No, que me aquí imagino. antes, que Exacto, aquí antes tú de lo empezar el gozas. show. Claro, pero es lo mismo eso que ir a un ejemplo un carré. Ya. Es la misma diversión, pero como DJ es como diferente. DJ. Como DJ, diferente. como DJ. No, ¿Qué- me imagino qué discoteca también, te Jamie, que gustaría ella tocar? que seguro quiere llegar a festivales o como Ella estaban hablando. ya ha estado en festivales. Ah, tú has hecho festivales Claro. también. Sí, Claro sí, yo he que sí. hecho varios festivales. Wow. Pero todavía no he hecho todos los que me gustaría hacer hoy. No es fácil. Te visualizas. Si a eso va- mira, si a eso vamos, yo tampoco que tengo mayor que tú. Yo, ¿qué ando? Mira, antes que sigan, saludo a mi gente de París. Josué Báez, la esencia, o GB, así me mandó, viene de sacar su canción, un objetivo, así le puso. Un objetivo. Sí, un Una meta. objetivo, una meta, qué sé yo. si no, no también, lo he escuchado pero- porque la tengo todavía en el WhatsApp, no te guarda cotorra. También tenemos un top 10 de canciones, de artistas, que mira los tigres míos compartiendo. Gracias a Darle Cire de allá de Madrid, la gente dura. Nosotros teníamos un top que habíamos comentado que teníamos que subirlo, porque en Madrid hay muchos artistas que están
metiendo mano, ¿me entiendes? El King Game está metiendo mano. El Luis Caos también. Que hay mucha gente que yo lo voy a ir mencionando, que después yo voy a poner las fotos y pondré un poco de los temas de ellos para que usted vea quiénes son. Que aunque no estén aquí en Bélgica, lo importante es que ustedes que estén en cualquier parte, porque las estadísticas del Instagram de nosotros aparecen muchos que están en Londres, otros que están en Estados Unidos, entonces varía mucho. Al final y al cabo, recuerde que es un público que nosotros estamos creando desde cero, donde no existía. Por eso fue que dije la semana pasada que cuando yo hablo de mi historia, hablo de la mía. Mírame, dándole un check-out también a Luisma, que lo vi que hizo un pequeño... hizo un video de Taíno. Un pequeño video de Taíno, la gente de Taíno también, que ustedes saben que yo siempre apoyo pro dominicano y latino en sí, porque yo he apoyado mucho latino, no necesariamente que sean dominicanos, apoyando siempre a los emprendedores, como aquí, ¿cómo que se llama tu? DJ Moreno. No, el negocio. La el mamacita del Café Caribe, Cubita. Café Café Cubita. Cubita. Café Cubita. Señores, si ustedes van a Antwerpe, ese cafecito, vayan por allá, dense su traguito, que la pasan bacano, con música. Ella es DJ, Apoyen. En ¿sabe? Beveren, Y para allá señores. vamos nosotros también a hacer nuestra fiesta, porque También al final al hacer cabo, un recuerden podcast que desde allá. DH, sí. la segunda ciudad de Bélgica es Antwerpe, entonces para allá La vamos segunda, la nosotros segunda a ciudad más importante. vamos a decir. Exacto, pero La estamos ciudad aquí. de los diamantes, señor. Mira, para los tigres que quieren salir hoy, vayan para Bruges, que por allá va a estar Flow Bro tocando. Diablo, eso es lejos, loco. El Ejo tiene que darle bruja después de game, ¿no, verdad? Ya está lejísimo, mi hermano. Mírame, Una hora y algo. se puede decir que esta es la última cena. ¿Por qué? Porque ya es el último programa del año y ya hicimos también una cenita. Y tenemos un arroz por ahí atrás. Tenemos un arroz ahí esperando. Sí, El esperando loco ese siempre arroz llega por con hora. hambre, señores. El hora siempre tiene algo. Mira, Algo no, producción, hambre. ya quemó el Checa que arroz, no se producción. Quemó el arroz, señores, producción. Si ustedes no han visto esa acción de producción corriendo atrás, quemó el arroz. Pero mírame, al final, ¿qué te dejo de mensaje el 2025? Que todo lo que tú te propones, lo logras. Amén. Definitivamente. Sí. Y como DJ. Y ahora en el futuro, de aquí, lo que tú conseguiste en el 2025, de aquí a 5 años, ¿cuáles son las cosas que tú quisieras conseguir, por ejemplo, a nivel de DJ? Pues al nivel de DJ, estupendo sería que pueda vivir de eso, o sea, no tener que trabajar. ¿Te has imaginado la vida de DJ? Pues ya, claro. pegada. Dilo, Todos los dilo. días, De aquí a todos los 5 días. años, sueña, Decrétalo, celebre. decrétalo. ¿Qué tú Todos los quieres días. de aquí a Aburrido, 5 pues. años? Tíralo ¿Cómo al fue, aire. Lora? ¿Cómo Pero fue? Se tú va aburrido, has pues. hecho, Lora, tú lo aparte hiciste de- mucho eso. Papá, pero de lunes al lunes tocando en Punta Cana. ¿Tú crees que es fácil? No, ¿Qué? pero la idea mía no es, a ver, disculpa que te interrumpa, la idea mía no es tocar de lunes a lunes. Sí, yo te entiendo. La idea mía es tocar, un ejemplo, 2 veces al mes y con eso poder vivir. Dale, Todo- ¿dónde? todo queríamos. ¿Dónde? En a mí me Es encantan que los festivales. A mí no me No gusta. solamente ¿en festivales, cuáles? hay discotecas que pagan mucho dinero. Sí, pero Por en las eso- discotecas, un ejemplo, que eso hay lleva- mucho el estigma como de que tocar residency como todos los fines de semana, eso no me gusta. A mí me gusta tocar todos los días en No un es un lugar estigma, es diferente. que Un ejemplo, la vida que lleva Kiva, Charlotte DeWitt, Sí, sí, sí. David Guetta, Tiesto. Ya tú o estás sea, hablando pero- de festivales de No, cierta pero magnitud, ¿no? Claro. que Entonces, son gente dime. que son gente que son productores. Sí, son Ya, gente- pero Tú llegas a dime, esos niveles, 5 años. Cuando Tú tienes ves- ahora cuando lo tú que estás tú en esos tienes. niveles, ahí tú estás tranquilo. Ya, tú tienes Pero ahora lo que tanto- tú tienes. De aquí Sí. a 5 años, concreto, sueña. pues Exacto. ¿Qué tú quieres? ¿Dónde tú quieres tocar? ¿Qué tú Eh, quieres con tu eh, música? ella dijo- ¿Qué es tú que quieres ella con lo tu acaba de marido? decir. Es que él toca en Tomorrowland. de aquí a 5 años, bueno, de aquí a 5 años, no, ya este año, ahora en 2026, tengo como voornemens Goede voornemens. sí, hacer mi curso de producción para aprender a producir y de ahí en adelante intentar hacer cosas, música, beats, remixes, de todo como para intentar atraer más público, que la gente me conozca como DJ Moreni, porque esa es la única manera que yo puedo llegar a repercutir, a sí, a crecer. crear lo que yo quiero, solamente tocando en un ejemplo, Carré, que es una buena discoteca, digamos, de fin de semana a fin de semana, ahí no voy a conseguir lo que yo quiero. Yo quiero hacer un nombre, ¿entiendes? Yo quiero que la gente me Pero conozca. Eso es 2026, 2027. No, pero todo eso yo no lo voy a hacer en un pero año. dame manita. 5 años, dame 5 años de tu vida. En un año no. En un Es- año es- no. es un bobo, En el es bobo. Te voy a hacer la en el- pregunta a ti. ¿Quieres que ya- En el bobo. 2026 ¿Tú quieres que se adelante voy el a hacer el futuro? curso. No, ya. el Exacto, curso es exacto. una, ¿ya? Después de Ahora, ahí, después de ¿Cuánto ahí, ¿qué quieres? más? ¿Quieres casarte? Mira,
También. Ah, velo ahí dentro de los 5 años. Coge ya. Tú ves, si ¿Quiere ella- que pare la guerra mundial? Trata de casarte en el quinto año, no el primero. Si te Venga, casas el primero, no va a ser productora. Dame un segundo, por favor. viene. Dame un segundo. Dándole las gracias, por favor, ahí a los Flow Bro superchat. por el super chat. Superchat. Es un regalito también para una sonrisa por un juguete para los niños de Puerto Plata y también de muchas partes de República Dominicana, porque hay muchas personas que se desplazan a buscar el juguete a su niño porque no tienen medio de poder comprárselo para este próximo 6 de enero. Recuerde que usted es un aporte que haga. Coño, Flor, Todo sí, bienvenido. miserable, mano. Porque es miserable. Y 2 pesos. 2 pesos. O sea, ponte 50. Pero grano a grano se llena. Un hombre, Grano a un grano. hombre, Aprecia- un ¿cómo se hombre, dice? un hombre que va, Kleine un, niet un hombre, eerst het grote niet te óyeme, weten. un hombre que va a ganar, No lo sé en español, un sí. hombre que va a tocar hoy por 500 euros y lo que pone son 2 pesos, pues pon 50 pesos. Oh, pero ahí. está bien, 2 euros. No, ¿Y qué es lo que? pues 50 Mira, la gente que pesos. están dando like. Pon 50 pesos, mírame, Flor. Te quería preguntar que si como DJ tú también has cantado fuera de Bélgica. Se ha tocado. Tocado, sorry, perdón. Cantado. Entendimos, Fuera de entendimos. Bélgica. Sí, en Holanda. Pero de ahí no, fuera de ahí no. Ya. ¿Y dónde te gustaría tocar en un futuro? De aquí a Todo el dentro de mundo. 5 años, Todo ¿dónde el te mundo. gustaría ya haber tocado? Imagínate que ya tú Mira, tocaste. te voy a ver, 5 años Dale, lo veo, desahógate. lo veo como corto para lograr lo que yo quiero, pero de aquí a 10 años yo me veo haciendo como un tour así en Latinoamérica. Wow. ¿Qué más? Bueno, muy duro, muy ¿Qué duro. más? ¿Qué Eso más tú está quieres? bien. ¿Ya? Eso está Ya. bien. Claro, si yo consigo eso ya. Pero que después de ahí vienen muchas cosas por añadidura, porque si ya Claro, se da a pero- conocer en una gira por Latinoamérica, vienen muchas cosas. Un tour también por aquí, por Europa, y quién sabe hasta por Ah, Asia. pero es más fácil hacerlo en Europa que en Latinoamérica. Claro, pero por Ella, eso, ella está aquí, Sí. por eso digo que mi sueño es en hacerlo allá. Latinoamérica, exactamente. Solo Latinoamérica. Es el, El- No, el final. sueño, Allá, porque aquí aquí, es sueño. es que Entonces aquí ya te gustaría hacer un tour en Europa. es que es más Toda fácil. Europa. Todo. Es que es me más estás fácil dando los Europa. 5 años. Riégamelo, yo quiero el proceso. Es más ¿Qué tú fácil- quieres primero? es más fácil para acá, para Europa. Producir, primero producir. Exacto. Eso Ya sí. después que tú Salud. tengas la producción, ¿qué tú vas a hacer con eso? Yo con eso Oh. voy a Pero más que Jamie no sabe lo que está preguntando, entonces. ¿Tú sabes lo bueno que es producir? Pero yo, la cuestión es preguntarle y saberlo. Claro, entonces, saber- no, yo no saber sé, su- yo no su sé punto la de que vista, estoy porque ella no preguntando. sabe. Ok, Es está lógico. bien, es verdad, está bien. Ale. Tiene, No, tiene- cuando yo haga el curso de producción, puedo hacer, un ejemplo, mezcla, remix, hacer cosas que puedo publicar en las redes y viralizarme de esa manera. No solamente los remix. Los remix sería lo más sencillo. ¿Por qué? Porque un remix tú lo puedes hacer sin saber de producción. Es verdad. Ahora bien, cuando tú produces tu idea, tu propia idea, ahí es que la cosa coge valor. ¿Quién porque te ayuda a hacer la te van a mezcla? pagar por tu producto. En un remix, tú coges una canción de quien sea y le haces un beat y ya. O sea, Está bien, y lo está bien, remezclas ya y está punto. bien que nos fuimos a modo DJ, vaina. Vámonos a lo vaina. personal ahora. Tú tienes 20 años por aquí, ¿no es verdad? 20 años. Siendo cubana, ¿cuándo fue la última vez que fuiste? Hace 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Tú crees que creciendo por aquí tienen menos deseo de ir a Cuba que la mayoría de amigos que supongo que tiene de Cuba ya que han venido hace poco? Bueno, ahora mismo esa pregunta está complicada porque ahora mismo yo creo que nadie tiene deseos de ir a Ir a Cuba. Cuba, Nadie. exactamente. Nadie. Solamente Jesús de Literal. Cuba. Que va- No, porque- va A mí todos me- los años para allá. A mí Ese me no se encanta mi pierde. país, a mí me encanta mi país, extraño muchísimo a mi familia, pero, o sea, yo no me veo yendo a Cuba y estar 24 horas sin electricidad. La situación Sí. está difícil. O sea, ¿Qué? ¿Qué tú Ok. opinas ¿Por qué sobre no? ¿Por eso? qué no? Sí, ¿qué tú opinas ¿pero qué sobre voy a eso? No, hacer pero yo? ven. ¿Pero cómo que? Porque ¿qué voy a hacer yo con 24 horas de Sin luz? nada, ni Sin sin- luz, sin agua pero caliente, sin internet, agua sin agua fría, caliente, sin nada. número de cosas. Es bobo lo que hay. Cuando tú, No. estás aquí tranquila, chilling, Netflix, Yo llego a mi casa y internet, tac, luces, agua entonces- Pero caliente. una pregunta, pero una Es pregunta. bobo lo que hay. Realmente Espérate, para escucha. ella es más difícil. ¿Por qué? Porque ella tiene muchos años viviendo aquí. Sí, pero por eso no como pregunto, nosotros. porque ella no tiene y no lleva el patriotismo dentro No, para poder tener uh-uh. o hacer ese sacrificio. No, eso no es cuestión de tener, porque mi mamá vivió en Cuba más tiempo del que vive viviendo aquí y ella tampoco no tiene ganas de ir a Cuba. Eso Ahí no tiene ahí nada donde que ver, iba, porque Flor, eso antes, no tiene que ver con antes eso. de que la situación estuviera como está ahora, yo iba a Cuba, a mí me encanta, yo me pasaba el verano entero, yo me iba 2 meses a Cuba, yo en Cuba cojo guagua, yo me monto en camiones,
yo como en todos los lugares, yo, o sea, como una cubana más. O sea, yo no me siento cuando estoy en Cuba que soy una extranjera, que vengo de afuera, que tengo que comer en lugares caros, que tengo que andar en taxi. Yo no soy así, yo soy súper súper normal, Pues para eso ¿sabes? tú no necesitas luz. Exacto. Pero ya hay cosas básicas que son tener, un ejemplo, agua fría. En un país donde hace 35 grados, tú no hay puedes agua. tener agua fría. Hay agua, pero no hay luz. ¿Cómo vas a Exacto. enfriar el agua? Mira, no hay saludo, ventilador. el saludo agua para que calienta. Jamie. Para tomar, sí, Saludo claro. para- El para agua tomar. fría para tomarla. Exacto, Ah, exacto. ok. La hay hielo. comida Ah, se- no, ya te entendí. Ya Sí, con pero el agua mira, me dijiste mira, todo. voy Ya para llegué. allá, Sí, sí, me fue pero- para Santo Domingo, Ok, es verdad, pero ¿verdad? voy para allá Ya. ahora. Sí, Mira, entendí, que sí, es sí, sí. bobo, es Saludos. bobo. Coño, agua fría. Saludos a la Es que gente. ni la gente que está allí. Saludos a la gente que están entrando por ahí en el live. Por ahí veo Saludos a a la Champañita. champañita. Saludos RBM. RBM, te tengo aquí. Mala suerte que no pudiste porque te tenía una invitada del kilo para ti, para que debatiera bacano. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ven para acá, veme, arranca para acá. Mírame, yo Hay en mi, comida. en mi punto de vista me gusta saber eso porque a diferencia mía, yo vengo de un sitio donde nosotros quizás tenemos luz hoy en día, gracias al esfuerzo, pero yo pienso que cuando te hablo del patriotismo es porque la mayoría de personas que son patriotas o que llevan su bandera por dentro, porque yo conozco muchos cubanos que aún así dicen, no, yo me voy para mi país, aunque yo me voy para mi Habana, como dicen ellos, ¿me entiendes? Entonces, Pero eso te lo dicen porque tienen dinero. O sea, porque tienen La dinero facilidad de. aquí. Exacto. Un ejemplo, tener aquí 1.000 euros no es nada. Pero Y- tener en Cuba 1.000 euros Y yo te es apuesto a dinero. ti que eso que dicen Esa eso. gente no van a estar en Cuba, esa gente son los que más van a Cuba y en vez de estar en sus casas con su familia, entonces alquilan una casa en la playa, Claro. alquilan un carro, cuando van a Cuba, andan así, andan dura así, solamente haciéndose par de los que meses. más. Par de meses y se regresan y porque no pueden. Claro. tú con 20 años por aquí ya realizada con tu negocio, con tu hobby como DJ y todo eso, ¿qué tú piensas de lo que está pasando con Cuba? Yo creo que es una situación muy triste porque la gente que está allí no tiene ni siquiera lo básico, loco. La gente en Cuba no hay, por ejemplo, la gente no tiene acceso a gas. La mayoría de los fogones en Cuba son de electricidad. La gente no tiene gas. Y como aquí. todavía en Cuba existe lo que son las libretas, señores, donde esa gente le dan que sé que cuánta libra por persona, cuando eso no alcanza por un mes. Le dan un Sí, cartón de pero huevo. bueno, eso siempre ha sido así y la gente vive de esa manera. Pero tú, aparte de ese problema, que siempre ha sido un problema político, aparte de eso, imagínate vivir en un país que no hay electricidad durante más de 24 horas seguidas. La gente no puede cocinar, no tiene frío, no puede calentar agua para los bebés, por ejemplo, no puede calentarle la leche a los bebés porque no tienen acceso a gas, no tienen acceso a electricidad, entonces no pueden ni cocinar la gente. La gente duerme, se levanta, ay, vino la luz, tengo que cocinar, tienen que hacer la comida, entonces para la hora del almuerzo, un ejemplo. Y a la hora del almuerzo tienen que comerse la fría porque no hay electricidad. Para mí oírte diciendo eso es muy, no sé, no me encuentro, ¿tú entiendes? Sí, me choca porque yo me crié mayor parte sin luz de mi vida. Cocinando en fogones, calentando agua afuera, buscando leña, prendiendo fuego, ¿entiendes? Sí, pero eso Entonces, pero cuando es tú me diferente. dices a mí, Por eso yo te te oigo digo, hablando Jamie, y Jamie, me sorprendo. que quizás a ti no te pega tanto porque es lo que yo le dije ahorita. Ya, pero quizás donde Ella ella duró- está es una ciudad, ¿no? Y Sí, se pero es que, necesita luz. Jamie, Sí, que- pero yo vivo en un monte. Es que es diferente, Jamie. Lo que vivimos en República Dominicana en un campo, tenemos una vida muy diferente. Es muy diferente lo que se pasa tú- y lo que tú se vives- sufre. Tú vives en el campo. Como en Cuba, Escucha, tú digamos. vives en el campo en República Anita, Dominicana, pero tú Tú lo tienes todo. tienes una parcela atrás Pero ellos no con tienen todo, nada. Con ¿entiendes? comida y Tú eso. tienes, Ya no tú hay tienes eso, comida. no hay agricultura, tampoco. Tampoco. No. No Eso, hay eso es lo nada. que pasa. Pero Pero hay- porque hay- no hay espacio. Pero mira, No Eso es te cuestión quería de preguntar. espacio, es que en Cuba, el sistema de Cuba, te lo voy a explicar corto para que lo entiendas, el Estado es dueño de todo. De todo. Si tú tienes 20 vacas, tus vacas producen leche, ¿no? La leche tú la tienes que dar al Estado por un precio que el Estado te lo pone. Tú tienes que venderle tu leche al Estado. Tú no puedes vender tu leche tú mismo, particular, no se puede. Tienes que venderle la leche al Estado y el Estado la reparte, ¿entiendes? Entonces, a las personas que van a comprar una leche, le escriben en la libreta, como bien dijo él, Claro. tienes derecho, si tienes un niño, si tienes personas mayores en tu familia, tienes derecho a 1 litro de leche, por ejemplo, ¿no? Comunismo. Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy en Cuba, yo no me puedo comprar una leche porque no hay, o sea,
¿Qué Que pasa? choca con la libertad europea. Eso. Claro, Exacto. pero no solamente con la No libertad solamente europea, de porque Europa, hay gente, un ejemplo, mi tío. La gente que están por ahí, que vayan tiene- a YouTube. Vayan a YouTube. Mi tío que tiene 40 años, por ejemplo, él no tiene derecho a leche, pero si él se quiere tomar un vaso de leche, él no puede, como nosotros aquí, vamos a la tienda y compramos un litro de leche. Allá no hay ese sistema, ¿entiendes? Tú como cubana, tú piensas que la situación de Cuba es por el sistema del Estado o por el bloqueo que según justifica el gobierno que tienen. Yo creo que es una combinación de ambas. Una combinación Por de un lado está el bloqueo que tienen los Estados Unidos y por otro lado está el comunismo que no lo quieren cambiar y por eso sigue el bloqueo. Entonces Pero- es una consecuencia sí, de una cosa de la otra. Sí, sí. Mira, y Es un tema que yo es un tema largo. No me pero gusta mira, tocarlo porque para es ir un tema muy combinando largo. un poquito ya que conocemos un poquito de ti, sabemos lo que tú haces, a qué te dedicas y todo eso, me gustaría saber qué, hace 3 años que tuviste allá, me dijiste, Ujú. ¿qué ha sido lo más difícil o qué fue lo más difícil que tú viviste allá en Cuba? Yo creo que ha sido el sistema. Es que ella ha dicho tantas cosas que- difíciles. Señores, yo le pregunté a De ella, ahora, a ver, en el tiempo que yo fui, las cosas no estaban tan extremas como están ahora, ¿sabes? Pero hace 3 años que, un ejemplo, ¿qué te puedo decir? algo por Un eso te café, pregunto, algo que te marcó, que tú dices, un café que joder, esto cuesta no me pasa aquí. no, un café no, te voy a poner un ejemplo. Un pantalón, por ejemplo. La gente lo vende por el mercado negro, porque en las tiendas obviamente no venden ropa, ¿no? Entonces la gente que viene de afuera, del extranjero, venden la ropa en los estados, en Cuba. Entonces, un Paco. pantalón, un ejemplo, que yo vaya ahora para Cuba con una maleta de ropa y la venda allá. Yo aquí me compré un pantalón en 10 euros ahí en los árabes y entonces voy a Cuba y lo quiero vender en 20, ¿no? Pero 20 euros para esa gente son, digamos, 4,000 pesos. Ese es el sueldo de esa gente, 4,000 pesos. Entonces tienen que trabajar un mes entero para comprarse un pantalón. Esa situación siempre ha sido así en Cuba. Mira, tengo una pregunta aquí en el chat. Preguntan que si tú te consideras 100% cubana o... No, yo soy 100% cubana, obvio. Es algo lógico. Claro. Pero No, o sea, fue una inquietud de yo me de siento un- cubana 100% y no solamente me siento cubana 100%, pero también la comunidad belga, aunque me aceptan bastante porque, o sea, soy una persona que se ha integrado, hablo perfectamente Adaptado. holandés. Doe de groetjes, doe de groetjes. De groetjes aan Een Belgische bericht aan mensen. aan jouw Belgische bezoekers van jouw restaurant en dergelijke. Dale. Dankjewel om Nederlands. allemaal langs te komen elke week. Ik hou van jullie. Leuk. No, pero como te iba diciendo, Felicidades, yo no entendí nada. Estamos igualitos. Fue como pa'l te iba restaurante. diciendo, yo soy una persona que estoy bastante integrada, la lengua la hablo perfectamente, tengo mi trabajo, soy contable. En la empresa donde yo trabajo solamente tengo colegas belgas y me aceptan bastante como yo soy, ¿entiendes? Pero en Nunca se- general, aquí en este país, yo siempre voy a ser una extranjera. Por mucho que yo me integre, que no quiero que eso cambie tampoco, Siempre porque lo yo he soy dicho. cubana, Eso es verdad. 100% y orgullosamente cubana. Pero por mucho que yo quiera integrarme en la maatschappij, en la, ¿cómo se llama? En la convivencia, en la... No. Sí, sí. Siempre voy a seguir Tú ves siendo esa- ¿Cómo te extranjera. sientes? esa Además, pregunta- además no hay belga Normal. prieto. Tú ves No. esa pregunta, esa sí hay verga prieto. Mírame. ¿A dónde están Flop? ¿Dónde? Sí, hay que ¿A verga dónde prieto. están Floppy? Hay que verga prieto, loco. Floppy, ¿a dónde están? Aquí hay Son frita. congoleses. No, Va a venir hay con lo verga mismo. prieto, hay verga prieto. Mírame, Son carterón, como dicen mírame, aquí. Va esa a venir. esa pregunta de si te sientes cubana la hizo el panelista virtual que tenemos, que es Flow Bro. Y él dice que lo dice porque realmente hay muchos cubanos que no se consideran cubanos 100% porque han salido de Cuba. Por la situación que están pasando. No, pero eso es, yo me siento muy bien en este país y no me gustaría volver a vivir a Cuba por la situación que hay. Claro. Porque en Cuba no solamente... Si tuviéramos la situación- misma cosa que tenemos aquí, Claro, olvídate si que yo no me venimos pudiera- para acá. Si yo pudiera llevarme el Carrefour para Cuba y un generador, yo me voy. Búscate un franchise. Un franchise. Pero que no Magni. va a No se funcionar. puede. Anda el diablo, Pero sí, que no va a ¿verdad? funcionar Es que ya. no se No, pero un lío puede. como No va a quieren funcionar. hacer. Es que no va a funcionar. No, es verdad, es En verdad. No, Cuba, sí. en Cuba no hay un McDonald's. Ok, Exacto. dentro de 5 Imagínate. años a nivel de Cuba, ¿qué te gustaría que cambiara? Que cambiase No, todo. no, 5 años no, que sea mañana que cambie. Claro, No, que ¿qué cambie te directo. gustaría que ya te he hecho en 5 Exacto, años, que que cambie. ya exista? Que
Que la gente no pase hambre y tenga electricidad, por lo menos. Que, O sea, que a mí me electricidad. Lo gustaría- básico, que tenga lo básico. Que haya electricidad todo el tiempo, que no se vaya la corriente. Y me gustaría también que la gente con su sueldo pueda vivir. Pueda Porque comer. la gente no puede vivir. Entonces, ¿qué pasa? Señores. Que el país es súper corrupto. Porque si tú trabajas en un restaurante, ¿verdad? Y ese restaurante te paga a ti, con lo que a ti te paga el restaurante, tú no puedes comprar comida para el mes entero para tus hijos. ¿Qué tú vas a hacer? Tú te vas a robar la comida del restaurante y la vas a vender por fuera. Normal. Yo no lo juzgo, yo también lo haría. Mira, Vamos a ver yo sé que cómo es eso un tema, cambia de aquí a 5 años. ¿No? Vamos a yo ver. sé que es un tema muy sensible, pero es increíble que todavía Mira, hayan antes que siga, dice ahí que si algún día van a entrevistar los fundadores de Taíno Minimark, Pero como ustedes quieran. tienen que hacer el acercamiento porque al final al cabo todo fluye con uno brega todo, la promoción y todo, pero ustedes tienen que acercársele a uno porque al final al cabo nosotros somos un programista. O Que me nosotros- tiren a mí, o- que me manden un mensaje, Flopo, yo te quito eso de encima. o nosotros, o Te lo usted- programo en una agenda, una no, vaina. o Ya, usted- o ven. ustedes nos llaman para nosotros ir a buscar salami gratis. No, vengan para acá. Nosotros No, lo porque aceptamos. es verdad, nosotros al final al cabo vengan, ustedes vienen, al final al Sí, cabo nosotros tenemos estamos plaza abiertos. a partir del 24 de enero. Del 24 de enero para abajo, elijan un día y mándenme el mensaje. Sí. Y tienen que Yo soy usted manda un mensajito, sea Floppy, sea Jamie, sea a mí. Creo que, uno cuadra la fecha y nos ponemos. Y en Laura time. me lo manda a mí. Mírame, Jamie Joseo. que lo que quería decir que es increíble que todavía en este siglo, en Cuba todavía vayan personas y que las mujeres se cuesten hasta por una pasta de dientes. Pero que dime Eso tú. es Es triste. que una pasta de dientes cuesta medio sueldo, maní. Exactamente, bro. Es que Pero dime. que te estoy diciendo. Pero por lo menos, oye, es un tema controversial. Porque Mira, te voy a explicar. por eso- Te voy a por explicar- eso espérate, Es que es muy sensible. Pero, por pero eso te voy a es que- pero te voy a explicar algo. En República Dominicana lo hacen por menos de ahí. aprendan a Dime escuchar. Aprendan tú. a escuchar. Yo le dije a usted, Gratuito. aprendan a- Exactamente. Entonces, dime tú. aprendan a escuchar. Ellos le dije hacen a por usted- necesidad, yo le dije a porque- ustedes, perdón, yo le dije a ustedes que habíamos terminado con ese tema con ella. Sí, Para sí. cerrar con eso. Mírame, ahí tenemos el panelista virtual, Flo Bro, que dice, ¿qué te motiva a ser DJ? ¿Qué te distingue a ti de los otros DJ? ¿Y por qué te tengo que contratar a ti y no a otro? Buena pregunta. Pues, Del ¿qué loco. me motiva? Son 3 preguntas, ¿no? Sí, La sí. primera, ¿qué me motiva? Me encanta estar en una fiesta y que yo ponga una canción y que la gente se mueva. O sea, ayer mismo toqué en un restaurante en Tope, que es un restaurante bar, venden cócteles aquí en Bruselas, muy bonito de hecho. Toco ahí todos los meses y ayer toqué ahí y la música que había cuando llegué era background, ¿no? Y desde que yo puse mi primera canción, la gente hizo una bulla, la gente se movió, la gente se empezó a parar. Eso me llena, ¿sabes? Me da... No sé, me siento bien cuando veo que puedo hacer que la gente se mueva, que la gente baile, que la gente goce. ¿Quién te esa es mi ayuda a motivación. hacer la mezcla? A hacer los Recuerda que récords. son 3 preguntas. Deja que termine. La segunda, Ah, ¿cuál era la sorry. ¿Qué te Dame- distingue ¿Qué te distingue? a ti? A como mí DJ? personalmente, pues yo creo que todos los DJs tenemos un estilo diferente de mezclar, no solamente un estilo diferente, pero también música diferente. Tú estás creyendo mal, pero sigue. Bueno, Yo te pongo 5 días que tocan igualito. Qué malo tú eres. bueno, normalmente yo creo que todas las personas tenemos un proceso de pensar diferente. Sí, Entonces, sí. yo creo que es muy imposible que tú y yo estemos tocando un set y que vayamos a poner las mismas canciones, porque yo pienso diferente que tú. Yo estoy segura que va a ser diferente. Yo te apuesto que yo te llevo a una fiesta donde tú puedes ver pasar 5 DJs y van a poner la misma música. Sí, pero, Pero no van siempre a va a haber ponerle gente en que se va a orden diferente destacar. y no Es van que a son- hacer pero, la mezcla. pero el No. mismo set, cariño. No, mentira. Usted le Yo da lo un veo euro. diferente. Mira, yo te doy un euro a ti, le doy un euro a ella y ustedes van a comprar totalmente dos cosas diferentes. ¿o no? Claro. Tiene Ah. 20 años jodiendo con Está esa bien, vaina. pero... Pero tú, recuerda Laura, que ella es la es tu invitada. vida, sí. Recuerda que ella es la invitada. Mírame, hoy, por casualidad de Dios, no se dio, no pudiste tocar. Pero yo espero que la próxima vez que tú vengas, Claro. que venga a compartir, por lo menos venga a aplicársela y a callarle la boca a Lora de que tú No, a mí no, tienes- porque Déjame yo le decir una he cosa. visto ella tocando y sé cómo ella toca. Déjame decir una cosa más. Es que yo misma intento replicar un set que Pero- ya toqué y no puedo. Pero es que yo estoy Siempre contigo, es que yo diferente. estoy 100% de acuerdo contigo. A mí me pasa igual. Yo no he dicho que tú lo seas. Lo que yo te digo es que yo te puedo señalar
y te voy y te llevo a fiestas donde te digo, mira, solamente de escucharle el tema, yo te digo, está tocando fulano. Mira, Ujú. Me ha pasado. Y, Pero- y tengo testigos Sí, claro. que yo he entrado a lugares que Para- le digo, mira, está tocando fulano ahí. Me dice, ¿tú estás loco? ¿Quién? Y cuando llegan, Pero una porque me cosa sé, es que el DJ que se mueve de locales, que no sé Ok, si mira, ok. permiso, por lo general se Tiene basa un set. a lo mismo. ok, pero te voy a hacer una Lamentablemente, pregunta. ese es el Es DJ así. moderno de ahora. Está bien, Sí, pero te voy a hacer una pregunta. Lamentablemente. Tú sabes, tú que estás diciendo que tú conoces varios DJ que ponen la misma música. ¿Tú te atreves a mencionarlo? ¿cuáles son? Juégatela. Es que le gusta. Métele al bloque. Es que le gusta el problema. Es que le gusta el problema. Ajá, pues Pero si tú dices yo te voy a decir algo. una cosa. Déjame responderle Una a la cosa es que yo pregunta sea de- DJ, Jamie Déjame también. responderle a la pregunta importante, por A la favor. pregunta Dale, de Flop. Flop. Dale la Salud- última. Saludos para todos los Dale la urbanos, última, saludos sí. para todos los urbanos. Ya eso dijiste, la que falta es ahora por qué a ti Te tengo que contrataría y no a otro. Porque primero, soy mujer, eso atrae. Ahí iba. Segundo, no soy fea. No voy a decir que soy guapa, pero bueno, no soy Eres fea. bella. Que eso también atrae. Tú eres una Eres muñeca bella, porque tú eres te linda. estoy viendo face Mira to esa face. sonrisa. Gracias, Ay, gracias. ese Soy buen flow. dato. Ese o sea, color. soy buen dato, o sea, y también yo no solamente hago un set, yo hago un set y hago un performance, yo bailo, yo miro a la gente, yo interactúo con la gente, yo intento que la gente se la goce, ¿sí me entiendes? Eso lo vi en tu video en TikTok. Dice Vi Tony, tus videos. dice Tony Yes. Música que se nota que eres mujer. Mírame, Gracias, oye, eso espero. para cerrar ahí, te tengo una pregunta. Ya tú eres que eres cubana, tienes 20 años por aquí. Te siento que tu habladito es muy dominicano. ¿A qué se debe? Es que a mí se me pegan los hablados, loco. Entonces cuando yo los oigo a ustedes, entonces... Se Pero mete el acento. Tú cambias el Yo- acento. Yo cambio la... Sí, si hablo Yo hago con un eso también. colombiano se me pega, si A hablo mí con un también. cubano se me pega. No, es que yo hablo, mi español es bastante neutral, o sea, yo no tengo el acento cubano de todos los cubanos, No. de porque verdad mi no. mamá tampoco Mira. no habla así, en mi casa no se habla así, entonces... Mira un y yo- hombre machista que viene a hacer un comentario que dice, por tú ser mujer te vamos a contratar. Claro, Puede ser. claro que sí. Puede que pase. Sí. Oye, Claro No sé que por qué sí. que Es la un hombre mujer- permisivo. Y dile al que lo La ponga, mujer, la dile mujer, al que, la- dile no, al que lo dijo. no, lo que pasa es que la venga, mujer, ¿verdad? Y la lo mujer tiene ponemos un, uno tiene un al lado. estereotipo diferente a los hombres. Por Claro. ejemplo, la Claro. mujer, por ejemplo, hay Y mujeres. esta DJ Dile a ese famosa de la machista República que hay una Dominicana, DJ feminista Mariposa, aquí ella es muy famosa. chao con él. Y El es una hueso. mujer. Mírame, señores, aquí tuvimos aquí, ¿cómo que tu nombre que nunca me recuerdo? DJ bien? Moreni. DJ Moreni. Moreni, pero ¿por qué tú no lo dijiste tú? ¿Cuántas se lo he dicho ya? Ah, está bien. Era por Porque si yo, te te- quería. y es que yo la conozco a ella hace mucho tiempo. Ella, Ella no me- está- ella quizá no me conoce a mí, pero ella la Sí, conozco yo hace sí mucho te conozco, tiempo. ¿cómo que no? Ah, mira. Señores, recuerden que esto es Flow City Radio. Nosotros tenemos en vivo todos los fines de semana, pero ya este va a ser la última programación del año. Aquí estuvimos conociendo aquí la emprendedora, que es DJ Moreni, una cubana bastante activa. Bellísima, Sí, con sí. un aura Lo tiren en el chat. impresionante. Y los tigres están activos en el chat, Sí, montando a pilas. la- Pero al final de eso que se trata, señores. Muchas gracias a los que están activos. Ahora venimos en un par de minutos. Vamos a darle el espacio. Escuchen la canción más pegada del movimiento. Ustedes me excusan. El más pegado. Ya yo no soy comunicador, el artista. Ahora es que Un, falopazo aquí un ya. aplauso para despedir Pero a DJ espérate, Moreni, vamos a antes de- despedir ahora porque yo quiero que ella dé un mensaje Ya. para terminar el segmento de ella. Así Ya. que si tú tienes saludos o un mensaje para dar, es tu momento. No, o para Pues- las chicas que quieran emprender, También. o sea, que se quieran encaminar a este estilo de vida de DJ. Pues esa pregunta me gusta que me la hagan. Primero quiero agradecerlos a ustedes todos por invitarme, por aceptarme y por darme una bienvenida aquí en su programa. Después quiero apoyar a quiero darle las gracias a mi mamá porque es la persona que siempre me apoya en todo. Sin ella yo no hubiera podido lograr nada de lo que he logrado en mi Mira vida. la cámara. Ah, mami. No, y lo otro que quisiera decirle, darle como una manera de que la gente, las mujeres, un ejemplo, las mujeres como yo, no solamente mujeres, pero mujeres extranjeras, quiero decirles que sí es posible lograr muchas cosas aquí en este país. O sea, en este país las cosas se nos hacen más difíciles porque un ejemplo, en mi sector, ¿no? Un promotor belga va a querer contratar a una DJ belga. Es algo lógico.
Entonces sí se nos hace más difícil, no solamente en lo de DJ, pero si tienes un negocio, en cualquier cosa que tú intentes emprender, siempre se va a hacer un poco más difícil por el hecho de que somos extranjeras, pero eso no quiere decir que no es posible. Entonces Exactamente. Que sí se puede. hay que trabajar un poquito más duro, pero sí se puede. Entonces mi consejo a todo el mundo, si tienes una idea, mi mamá siempre dice, y yo también lo creo desde el fondo de mi corazón, que la idea que Dios te pone en la mente es porque esa idea está hecha para ti y se te va a dar. Y si quieres hacer algo, si Dios te lo puso en la mente, hazlo. Si tú ves a otra persona y tú dices, coño, yo quiero lo que ella quiere. No quiero hacer lo que ella hace, ni me gusta lo que ella hace, pero yo quiero lo que ella tiene, ahí posible no se te va a dar. Pero si a ti te llegó la idea a tu mente por ti mismo, es porque Dios te la puso. Entonces haz lo que se te va a dar. Nada, Ese es mi señores, un consejo. aplauso para DJ Moreno, por favor.